Bienvenidos a un nuevo video sobre la capacitación SAP Finanzas. En el video de hoy vamos a hablar sobre los impuestos y la configuración que encontramos en SAP. Vamos a hablar ciertos conceptos generales, hablar de los indicadores de impuestos y también conversar sobre los indicadores de retención. Entonces, cuando realizamos alguna contabilización y está involucrado toda la parte de impuestos, estos son los alcances o el soporte que SAP nos da en el sistema. Todo lo que son impuestos en compras y en ventas, impuestos de ventas de Estados Unidos, impuestos adicionales que tiene que ver ya con la localización que SAP tiene en cada uno de los países y toda la parte de indicadores de retención. Cuando hablamos de el cálculo de impuestos, en SAP tenemos dos opciones. Un cálculo a nivel país o un cálculo a nivel estados o jurisdicciones. Por ejemplo, si estamos hablando de Argentina, nosotros vamos a estar hablando de impuestos que son a nivel país, pero por ejemplo, en Estados Unidos tenemos los indicadores de impuestos que, dependiendo de la jurisdicción en la que se realiza la operación, funciona de distintas maneras. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que estar definiendo. ¿Qué soporte tengo yo desde SAP? Nosotros vamos a poder hacer todo lo que es el chequeo del impuesto, su cálculo, su contabilización en determinadas cuentas de impuesto, ciertos ajustes impositivos, como así el tema del reporting. ¿Y qué es importante a la hora de la determinación de los impuestos? Fundamental, la base, si vamos a estar utilizando una base bruta, una base neta, como así todo lo que son los indicadores de impuestos, que son los que nos van a estar dando toda la información de cómo se va a realizar esa contabilización. Entonces, si pasamos ya propiamente dicho a hablar sobre los indicadores de impuestos, los indicadores de impuestos es el nexo que nosotros tenemos cada vez que vamos a realizar una contabilización y tenemos que estar determinando impuestos. Conecta la contabilización con la parte impositiva. Entonces, en estos indicadores de impuestos vamos a verificar el monto, vamos a estar haciendo el cálculo del monto del impuesto, si hay algún cálculo adicional también, va a estar determinando la cuenta a la cual vamos a estar enviando de ser necesaria la porción del impuesto, y es clave también porque todo lo que es reporting impositivo va a ser clave la determinación de un indicador de impuesto, porque el que tenga indicador de impuestos me va a hacer que se me grabe en las tablas desde donde SAP levanta la información para la generación de reportes. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas empresas utilizan imputaciones a cuentas directamente sin indicador de impuestos. Y al realizar eso, todo lo que es reporting estándar no lo levanta, porque para SAP el indicador de impuestos es el que determina que esa imputación no es una contabilización normal, sino que es impuestos. Vamos a ver en SAP esto. La transacción para configurar indicadores de impuestos es la FTXP. Y lo primero que nos va a pedir es el país, porque dijimos que esta configuración es a nivel país, no es a nivel compañía. Entonces, nosotros a nivel país le vamos a estar asignando un esquema de cálculos de impuestos. Y como nosotros, cuando creamos nuestra compañía, le asignamos un país,
el esquema de determinación de impuestos va a venir derivado del país en el cual la sociedad se encuentra. Entonces, el primer valor que nos pide es el país. Vamos a estar hablando de Argentina. Entonces, posteriormente me va a mostrar los distintos indicadores de impuestos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, estos son los impuestos que tenemos configurados. Si entramos a ver el C1, vamos a ver el esquema de impuestos que tenemos. En este caso vamos a estar hablando de un input task y definimos el porcentaje al cual vamos a estar calculando. Si vamos a las propiedades, nos va a decir qué tipo de impuestos es el que va a determinar. Y a su vez, haciendo clic en Tax Account, con nuestro plan de cuentas que hablamos, vamos a estar definiendo cuál es la cuenta que vamos a utilizar a la hora de hacer la contabilización. En caso de ser necesario, se pueden generar distintos indicadores de impuestos y como acá tenemos líneas de IVA, podríamos tener líneas relacionadas a percepciones de ingresos brutos, de IVA o cualquier otro impuesto que venga a la hora de recibir la factura. Si nosotros en vez de mirar el C1, miramos el D1, vamos a ver que en este caso estamos hablando de IVA generado por la empresa, entonces vamos a estar hablando de un output task, vamos a estar realizando también el 21% y vamos a ver que las cuentas que se determina es distinta, es una cuenta de pasivo, porque esta es la que vamos a estar utilizando con nuestros clientes. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es la definición de indicadores de impuestos. Por otro lado tenemos todo lo que es la parte de indicadores de retención. Entonces, con el concepto de lo que implica la retención, hay que tener en cuenta que es una parte en la cual, en vez de estar pagándosela al proveedor, lo retenemos para luego pagarlo a nombre de la empresa a las autoridades. Entonces, vemos que debido a ciertos requerimientos legales, SAP soporta las retenciones de impuestos para los siguientes países, en América, en Europa y en Asia. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, vemos que la mayor parte de América tiene retenciones de impuestos, SAP lo contempla. Entonces, vamos a ver velozmente dónde está esta configuración. Así la tenemos. Cuando vamos al Customizing, dentro de Financial Accounting Global Settings, tenemos toda la configuración de retenciones de impuestos. Dentro de la extendida vamos a ver que tenemos el cálculo, vamos a estar definiendo los tipos de retención. Vemos que la configuración se hace a nivel por país. En este caso tenemos un tipo de retención que es ganancia, que calcula sobre el neto, tiene una acumulación mensual y tiene ciertos mínimos. Este tipo de retención tiene asignado indicadores que son los que vemos que tienen los porcentajes. En este caso, un exento que no tiene porcentaje de retención, pero podemos estar viendo el indicador de retención GA. La base es el 100% del neto que se está facturando, con un porcentaje de un 2%. Y por último, podemos ver que además de un valor puntual de porcentaje, podemos tener una fórmula de cálculo, que es muy normal en Argentina, en función de ciertos rangos, que esto lo terminamos definiendo acá. En función de, al haber puesto que para
indicador de retención GD teníamos una fórmula, vamos a ver que podemos definirle que en función del rango vaya calculando distintos porcentajes de retención. Entonces, con esto tenemos los conceptos básicos para que cuando vayamos y realicemos contabilizaciones podamos utilizar indicadores de impuestos e indicadores de retención. Muchas gracias.